las derivadas parciales de la siguiente función con respecto a x, y y z. Entonces pues la función es esta. Entonces vamos a derivarla respecto a x. Entonces la derivada de la función respecto a x va a ser igual, como el resto de números, números no, las letras y y z son, pues en este caso las tomaremos como constantes. Si está todo esto dentro de una paréntesis, entonces utilizaremos la regla de la cadena. Entonces sería la derivada, bueno, bajamos la z por la derivada de lo de adentro. Entonces pues x es 1, entonces sería y por lo de adentro la z menos 1. Entonces repetimos lo mismo con y. Sería la función respecto a y va a ser igual. Entonces, en este caso vamos a derivar es y. Entonces volvemos a bajar la z y quedaría entonces y, entonces quedaría x. Y siempre que derivemos, pues se le resta 1 al exponente, ¿no? Por lo mismo desaparece acá en este caso desaparece x y acá pues desaparece y. Ya en el caso de la última derivada, como la variable está en el exponente, toca hacerla con una fórmula especial, que es esta. Entonces, cuando hay una variable de exponente, entonces va a ser igual a a. Entonces, ¿cuál va a ser a? En este caso nuestra a va a ser x y z. Entonces sería la variable, sería todo, sería x, y, la z, por el logaritmo natural de a. Entonces a es este, x y y, por la derivada pues de la variable, en este caso pues z, entonces sería pues por 1. Entonces ahí sí, bueno, tendría mucho que ver eso. Dada la función z igual a x por phi por y sobre x más, bueno, este símbolo no sé cuál es, y sobre x, entonces el resultado de calcular, entonces la segunda derivada respecto a x, la derivada cruzada y la segunda derivada respecto a y. Entonces vamos a hacer acá podemos simplificar, nos queda más corto, sería phi por y más simbolito ese y sobre x. Entonces la primera derivada respecto a x, entonces, la función, la primera derivada, entonces va a ser igual, entonces esta es, no hay x, entonces toda constante, la derivada de toda constante es 0. En esta, acá pues subiríamos, sería y x a la menos 1. Entonces esto sería igual, al bajar el exponente sería menos. Y entonces menos por menos, menos más menos, entonces daría x a la menos 2. Pero entonces como está negativo tendría que volverlo a bajar. Entonces tenemos que volver a hacer entonces la segunda derivada de x, entonces respecto a este. Pero entonces ya como hicimos el paso de subir la x arriba, pues es ilógico, ¿no? Sería más fácil así. Entonces sería bueno, este signo, este símbolo, por y sobre x a la 3. Acá con el signo. Entonces, al volver a subir el 2 y a volverlo a bajar, quedaría acá el 2. Y haría así. Esta sería la segunda derivada respecto a x. Entonces, ahora vamos a hacer la segunda derivada. Bueno, la primera derivada con respecto a y. Entonces, en este caso, bueno, acá, sería nomás phi, que pues la derivada pues, de 1, pues 1 menos 1 pues da 0 y da 1. Más, acá lo mismo, que haría
así. Entonces ya cuando hablemos de la segunda derivada con respecto a y, entonces acá no hay ninguna variable y, entonces sería 0. Ahorita hablaremos de la derivada cruzada. ¿Esto qué significa? Entonces que derivaremos respecto a x la función, la derivada de y. Entonces, ¿cuál es la derivada de y? La primera derivada, ¿no? Entonces, al derivar esto, pues este sería 0. Este sería, daría negativo, daría a la menos a la 2. Entonces, ahora pues haremos la suma. Sería x a la 2 por la segunda derivada respecto a x, es esta. Más 2 veces xy por la derivada cruzada, que es esta. Más, pues esta, pero entonces la segunda derivada de y, entonces 0. Entonces, pues ahí pondremos, vamos a ponerla. Entonces ya la 2 por 0, pues, lógicamente esto va a 0, ¿no? Pues acá miramos que podemos simplificar. Aquí se puede simplificar esta x con esta x, una x acá, con una x acá. Entonces quedaría 2 por y sobre x más acá este menos, sería más 2 veces, aquí me falta la y. Al sumar estos dos, mira que tienen los denominadores iguales, entonces se puede hacer la suma, pero entonces hacer estos dos iguales pues daría 0. Bueno, este punto es, considere la función, esta función. Entonces, pues cuando no es en su punto de origen, es esta, y pues cuando vale 0, pues sí pasa por el origen. Entonces vamos a hallar pues sus derivadas, las derivadas cruzadas, pues con x respecto a y y con y respecto a x. Entonces pues vamos a hallar como tal primero pues la derivada de la función con respecto a x. Pues primero simplificamos un poco para que nos quede más fácil. Entonces pues al derivarlo pues hacemos la regla del cociente, pues que es la parte de arriba derivada por la parte de abajo sin derivar menos la parte de arriba sin derivar por la parte de abajo derivada. Pues como estamos derivando respecto a x, pues acá se nota que estamos derivando respecto a x y acá también. Sobre, todo esto sobre el x, bueno, sobre la parte de abajo elevado al cuadrado, pues sería x a la 2 más y a la 2, todo esto al cuadrado. Acá ya para seguir este paso pues hacemos distribución. Acá pues volvemos a hacer distribución. Miramos términos semejantes, simplificamos y llegamos a esta ecuación. Esta es la primera derivada de x. Ahora hacemos lo mismo, pero entonces derivando a y. Entonces lo mismo, entonces sería la primera la parte de arriba derivada por la abajo sin derivar menos la parte de arriba sin derivar por la parte de abajo sin derivar elevado al cuadrado. Lo mismo. Distribuimos y después simplificamos términos semejantes para llegar a esta otra ecuación. Ahora vamos a derivar. Entonces con respecto, ahorita vamos a derivar la función, la derivada de y, que nos dio acá en y, con respecto a x. Entonces lo mismo anterior que hicimos anteriormente, ¿no? La de arriba derivado por lo de abajo sin derivar, y pues la contraria, ¿no? Por lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado elevado al cuadrado a esto.
Simplificamos términos semejantes, factorizamos acá para poder cancelar 1. Volvemos a simplificar y nos da esta ecuación. Ahorita vamos a derivar la derivada de x con respecto a y, la derivada anterior. Esta derivada la derivaremos con respecto a y. Lo mismo que ya hicimos anteriormente. Entonces, el primero por el segundo, por el de abajo sin derivar. Bueno, lo mismo, la repetidera. Y llegamos a esta ecuación. Ahora, para encontrar como tal dónde se indetermina o dónde se parte como la función, por decirlo así. Entonces nos acercamos por la derecha, por la izquierda, bueno, o igualamos a 0, x y y. Entonces aquí igualamos a 0, entonces nos daría menos 1. Y por este lado, y lo volvimos 0, entonces nos daría 1.